Muy buenos días, estimados compañeros y maestros del Círculo de Lectura. El día de hoy les vengo a presentar la lectura que yo escogí. En este caso es Canasta de Cuentos Mexicanos, escrita por Bruno Traven en 1946. Bueno, Bruno Traven fue un escritor originario de Alemania que, sin embargo, posteriormente emigraría a México para escribir la mayor parte de su obra literaria. Antes de venir a México, ya había pues realizado bastantes cosas en Alemania. Durante su juventud aprendió y ejerció un sinfín de oficios para posteriormente dedicarse al periodismo y escribir un periódico, un diario. Incluso algunos especulan, algunos creen que fue partícipe de un movimiento político que cobró gran relevancia en Alemania, que sin embargo pues también fue muy efímero y fue la causa por la que lo condenaran en Alemania, que a su vez fue la causa de que saliese de su país natal hacia el Reino Unido. Una característica bastante peculiar de él y que ya mostraba desde estas etapas tan tempranas en su carrera en la literatura es el uso de seudónimos. En este caso, en Alemania, utilizó el de Red Marut hasta que se fue a Inglaterra, donde él dijo que Red Marut había muerto. Posteriormente habría utilizado otros seudónimos como Traven Torsman, Hal Krops, pero sin duda el más conocido de todos, B. Traven. Bueno, una vez llegó a Inglaterra, partió pues hacia México. Eh, y allí empezó a escribir una gran cantidad de obras en las que principalmente retrataba cómo era México, cómo era el día a día de las personas, cómo había sido el antes, el durante y sobre todo el después de la Revolución Mexicana, haciendo énfasis en cómo era el estilo de vida, o más bien estilo de supervivencia, de los mexicanos de aquella época, cuáles habían sido los cambios sociales, políticos y culturales que se habían suscitado, eh, recorriendo México, buscando historias y plasmándolas en sus obras. Eh, Tal era la crueldad y cruda la realidad que se vivía en aquella época, que pues en varias ocasiones Bruno Traven llegó a plantearse si la revolución había servido de algo, había valido la pena. Pero bueno, también escribió otras obras que no estaban muy aparentadas con esta idea de retratar la crudeza del México postrevolucionario, que sobre todo se centraban en exponer cómo era México al mundo, en temas tal vez un poco menos hostiles, como por ejemplo la lectura que les voy a presentar hoy, que es el cuento de la amistad, presente en el libro anteriormente mencionado, Canasta de Cuentos Mexicanos. Bueno, este cuento trata acerca de la relación de amistad que se crea, que nace por parte de un restaurantero francés y un perro callejero que va a visitar su restaurante. Y todo inicia cuando en un día cualquiera el perro acude al restaurante del francés. El francés, pues acostumbrado a este tipo de escenarios, no le cobró mucha importancia al inicio. Sin embargo, el perro empezó a demostrar ciertas aptitudes que tal vez podrían indicar que era capaz de percibir, sentir y expresar emociones complejas y comprender y no dejarse llevar tanto por lo instintivo. Eh, bueno, tenía una gran capacidad para simpatizar con el dueño del restaurante, lo cual pues le agradaba mucho a este. Y poco a poco se fue creando un vínculo, un lazo entre estos dos. El perro iba periódicamente a ciertas horas del día, todos los días, al menos en los que abría el restaurante, a visitar al restaurante.
Y el restaurantero poco a poco empezó a agarrarle cariño a su forma tan particular y peculiar de pedir e incluso de ser agradecido. Entonces, pues al principio, para él eran las obras, y ya conforme empezó a avanzar el tiempo, pues empezó a ver bisteces preparados solo para él. Bueno, así siguieron las cosas por varias semanas, muy bien, hasta que un día el restaurantero tuvo un muy mal día, uno demasiado malo, lo cual lo puso de muy mal humor. Entonces, al ver a su fiel compañero, a su fiel amigo, acercarse, verlo tan feliz y despreocupado, un impulso de ira lo cegó completamente al restaurantero, lo cual provocó que éste agarrase un bolillo duro y tieso como un ladrillo y se lo aventara con todas sus fuerzas al pobre perro. Este no lo esquivó ni hizo nada para evitarlo, simplemente recibió el impacto. Y mostró una reacción muy interesante hasta ante esta situación, porque lejos de sentirse eh, enojado por la agresión recibida o temeroso y miedoso por la agresión recibida, se sintió triste. Y triste no por el dolor del golpe o por el miedo, sino triste por la amistad que tenía con él. Triste por haber confiado tanto en ese restaurantero y que él le lanzara ese bolillo, esa piedra más bien. Él sentía que algo, bueno, alguien, el restaurantero, lo había traicionado, y eso era lo que lo ponía más triste. El restaurantero, pues rápidamente se dio cuenta del error que había cometido y agarró un bistec de un comensal y fue al perro. Sin embargo, este se dio media vuelta y se fue antes de que el restaurantero pudiese llegar con él. Y así siguió por unos cuantos días. El perro llegaba a la misma hora, pero el restaurantero se acercaba, le ofrecía la comida y el perro no hacía absolutamente nada ante ello. Y el restaurantero trataba de animarlo, le jugueteaba la comida para que le diese hambre, lo acariciaba, pero el perro se mostraba inmóvil. Y después de un tiempo se iba. Hasta que un día ocurrió exactamente lo mismo, sin embargo, entre las caricias, el perro eh, decide, pues, de forma probablemente como perdón, lamer la mano de el restaurantero con mucho afecto y cariño, para después voltear a verlo a los ojos y posteriormente irse. Y ya nunca jamás volver al restaurante ni a ninguna zona aledaña a este. Y bueno, el cuento, pues, presenta una reacción del perro bastante, desde mi punto de vista, extrema. Porque, principalmente por dos motivos. El primero es en la difícil situación que se encontraba el can. El perro era callejero. Había atravesado momentos difíciles, atravesaba un momento difícil y probablemente iba a atravesar momentos igual o más difíciles de los que ya había pasado. Y en esas circunstancias, una ayuda, cual sea y como sea, puede significar una gran diferencia. Y en este caso, pues la ayuda era de una persona que le daba algo de comida y que lo apreciaba. Y deshacerse de esa ayuda para siempre, pues pudo haberle costado grandes cosas en un futuro. Y la otra es sobre todo emocional. ¿Por qué romper con una relación nada más por eso? O sea, el restaurantero cometió un error y un error muy grave. Lanzarle ese ladrillo más duro que una piedra, pues no es poca cosa. Sin embargo, para el tiempo que llevaba, que eran
minutos, horas, días y semanas, tal vez hasta meses, para el vínculo de amistad, de apreciación y respeto tan fuerte que habían generado. Y ante la actitud, pues, del, del restaurantero de pedir de una u otra forma perdón al perro y que éste entendiera el mensaje, considero que la reacción del perro fue muy extrema, una reacción llena, motivada por su orgullo. Ahora, algo por ello es que tal vez pienso que esta historia no se refiere tal vez exactamente a un restaurantero y a un perro. Sin embargo, más bien puede ser un simbolismo, dos historias combinadas, por así decirlo. Por un lado, podríamos tener a Bruno en uno de sus tantos recorridos que hizo a lo largo y ancho de México, pues haber ido a algún restaurante o haber escuchado una historia de un restaurantero que pues a su restaurante llegaba un perro muy simpático y se hicieron, por así decirlo, amigos. Y por el otro lado, tal vez cuando Bruno llegó, bueno, eh, siento que también se le podría dar la interpretación de que el humano, el restaurantero, es una forma de pensar desde el punto de vista de un extranjero. Y Bruno pues cumple esa característica porque él es alemán y el restaurantero era francés, pero en general podría ser de muchos otros lugares. El punto es que es una forma de pensar diferente a la de un mexicano. Y por el otro lado tenemos justamente al perro, que sería representaría la forma de pensar de un mexicano. Y tal vez entre las muchas aventuras que tuvo Bruno en México, pudo haber desarrollado un fuerte lazo de amistad con alguien. Luego pudo haber cometido un error grave, pero perdonable. Y sin embargo, pues fue suficiente para romper la amistad por parte del mexicano, motivada única y puramente por el orgullo. O bueno, también puede ser alguna otra circunstancia, pues arraigado, típica del país, al menos en esos momentos. Y siento que este cuento es una combinación de esas dos historias que pudo haber vivido Bruno, que le da, pues siento yo, un mayor simbolismo, además de que no lo siento tan alejado de pues no lo siento tan improbable debido a la gran labor que hizo Bruno tratando de retratar de una u otra forma, a más no poder, cómo era México en todos sus aspectos. Y tal vez este es uno de ellos. Bueno, pasando a las frases que más me gustaron, pues hay tres, y son las siguientes. Sobre la banqueta, miraba al restaurantero con sus agradables ojos cafés, de expresión suave, en los que brillaba el deseo de conquistar su amistad. Su cara tenía la apariencia. La segunda frase es, al mirar a aquel can allí sentado, quieta e inocentemente en apariencia libre de toda preocupación y de las contrariedades que hacen envejecer prematuramente a los dueños de restaurantes, meneando la cola alegremente y sonriendo para saludar a su benefactor en aquella forma cómica que tanto le gustaba al francés. El francés, cegado por la ira y arrebatado por un impulso repentino, tomó el bolillo duro que tenía enfrente sobre la barra y lo arrojó con todas sus fuerzas sobre el animal. En aquellos ojos no había acusación alguna, solo profunda tristeza, la tristeza de alguien que ha confiado infinitamente en la amistad de alguien e inesperadamente se encuentra traicionado, sin encontrar justificación para semejante actitud. Y la tercera y última frase es, de pronto se paró, empujó con la nariz la mano que le acariciaba, la lamió una y otra vez durante un minuto, volvió a mirar al francés y sin oler siquiera la carne dio vuelta y se fue. Aquella fue la última vez en la que Monsieur René vio al perro, porque jamás volvió al restaurante ni se le vio más por los alrededores.